desde los 16 años empecé a excursionar todos los movimientos peronistas. Lo fui a ver a Perón en Tucumán. Cuando fue a jurar la independencia económica en 1947, el obrero de Rurales estuvo muy bien, como en otros gobiernos que no hicieron nada por el obrero. Ya teníamos lo que uno quería, ¿va? Empezó a hacer su casa, a comer asado todo el día, que después ahora no se come más el asado así nomás. Por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncillo. Y yo era un muchacho joven, todavía tenía 18 años. Yo conversando con Carlos Amena, el líder de izquierda que tenía el peronismo. Entonces me planteó, no, mira, necesitamos algunos militantes que vayan a un departamento donde mandan los conservadores. Así que te vas a ir a trabajar ya de director de escuela. Y ahí sí estuve en la resistencia peronista, como un militante, ¿no? Un militante de base. La resistencia peronista consistía en pintar, en hacer algún acto relámpago, en por ahí poner algún caño. Y objetivo por lo general eran empresas extranjeras, patronales, algunos gorilas muy reconocidos. Todas estas cosas. No era una resistencia muy fuerte, pero como se repetía en todo el país, era un peso realmente para el gobierno, porque en algunos lugares habían ya sabotaje directamente y otras cosas. Entonces fue, fíjate, una resistencia espontánea, porque no había una dirección. Incluso Perón intentó varias veces poner direcciones y estas direcciones no le respondían. Por ejemplo, Tucumán con el voto a Frondizi, nosotros no respondimos directamente, porque estamos en desacuerdo. Cuando llegue el alba. Yo esos años de la década del 60 que le dicen la Universidad de Oro, creo en eso porque, bueno, estaba Spivakov, Eude, Bato, fue una época fantástica de la universidad. Claro que al poco tiempo, poco después, yo digo entre el 60 y el 62, yo tomé conciencia de que nosotros estábamos contentos, pero la mayoría de la gente no, que había mucha gente que lloraba. Y yo cuando nos empezamos a enterar de las cosas que se les hacía a la clase obrera, digamos, porque a la gente de los barrios humildes, y era la verdadera resistencia peronista la hizo la clase obrera, eso es así. Y resistencia porque se negaba a aceptar todo lo que vino después, que fue rápido, rapidísimo, si uno piensa del 55 al 66, 10 años, pero 10 años muy, muy movidos. Por la noche manchadita. Y ahí me crié en una comunidad con familiares de presos anarquistas. O sea, los familiares de presos anarquistas hicieron una comunidad, los que estaban presos en Ushuaia en los años 30. Y bueno, y ahí me crié cuidando ovejas. Ya por el año 62, en la calle Humberto Primo, que ahora está la 9 de julio, que la demolieron, había un local anarquista ahí y había venido de visita a Buenos Aires. Y me encontré con esa eminencia que era Diego Abad de Santillán, que había participado en la Guerra Civil Española, y en fin, en muchas otras cuestiones. Y
Me habló de la revolución cubana que ya estaba como que iniciándose. Los compañeros cubanos eran compañeros que eran revolucionarios, reivindicaban la revolución rusa y esas cosas, que teóricamente no tenía acceso a ese conocimiento. Entonces, ese fue el clip. La conversación con Diego Abad de Santillán, que era antimarxista, pero que sin embargo me lo presentó a Hugo Brezano, que era Nahuel Moreno, un troquista, que lo conocía, y bueno, en fin, o sea, tuve grandes posibilidades de acercarme a los compañeros revolucionarios que la llevaban a la praxis, cosa que el anarquismo era en palabras nada más. No, la militancia, mira, fue muy simple. Para mí empezó con el Cordobazo. Y bueno, corría la década del 70 y nos decidimos a militar, porque la democracia que existía no era tal. El viejo Perón se había bajado y había dicho que había que desencillar hasta que aclare, y la dictadura de Onganía se proponía quedar por 40 años. La organización popular iba desarrollándose cada vez más. Había sucedido el Cordobazo, habían aparecido las organizaciones político-militares y la juventud nos sumamos a ellas. En Buenos Aires tuvo un golpe muy duro, que fue la desaparición del compañero Luis Pujals en Rosario, que pegó muy fuerte en nuestra generación. Lo asumimos como si fuera un hermano nuestro, ¿no? Nos rebelamos contra eso. Nos parecía que no podía ser que un tipo muriera en la tortura. Y me acuerdo que las manifestaciones eran multitudinarias, una cosa de irrupción en las calles que yo particularmente nunca había visto en esa magnitud. Y para mí ese fue un momento muy importante de conexión entre lo individual y lo social. Se vivía como un clima así de compañerismo, de solidaridad, ¿no? Como que todos estamos en la misma. Y en ese momento empecé a salir con un pibe que era hijo del desaparecido, Gustavo Nasco. Y fuimos a la marcha por la que convocó la CGT. Fue la primera marcha que yo iba en mi vida. Y fue una represión terrible. Los dos éramos muy tontos, muy pescados, no sabíamos cómo. De hecho, me acuerdo que escapando de la montada nos metimos dentro de una casa, en un pasillo, que ya decía, nos agarran de acá, nos metimos más. Bueno, fue una experiencia como que... Después me acuerdo que nos fuimos para el bar Los Pinos, vimos como cagaban las palos a un fotógrafo y le sacaban los rollos de la máquina que había estado sacando su impresión. Me acuerdo que me asusté muchísimo, que en ese momento sí pensé, bueno, o nunca más en mi vida voy a una marcha, o me pongo a hacer algo para cambiar esto. Y bueno, traté de hacer algo para cambiar eso. No sé si sirvió de mucho, pero bueno, lo intenté.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Con una gran movilización que pasó en San Luis en el 2004 en contra de políticas que aplicaban en mi provincia, bueno, Rodríguez Sá y sus políticas neoliberales, y en realidad yo cuando llegué ya el gran foco de movilización ya se había apagado, y en realidad yo me incorporé sin saber mucho lo que estaba pasando, también porque mi familia nunca se habló de política, nunca incentivaron la participación política, y yo mis inquietudes las tenía por una búsqueda personal El primer clic fue cuando empezó el tema de la 125, fue encontrarme de nuevo siendo chica en Coronel Suárez con toda esa gente muy elitista, muy terrateniente, muy egoísta, y después verlo en la sociedad. Yo estudiaba en una facultad muy poco politizada, yo estaba muy poco politizada, tengo 25 años y recién hace 2 años comencé a participar, digamos, en ese proceso. Me obligó a tomar posición, me obligó a estar en las asambleas, escuchar todas las posiciones que había, todas las organizaciones políticas. Se te abre un panorama increíble que de pronto cuando venís de la nada y tenés 23 años, 24 años, es como que uno dice, ay, todo este tiempo que perdí, me da un poco esa sensación, digamos, de ver cómo esta juventud activa, digamos, más allá de las distintas líneas ideológicas, políticas que había dentro de esos espacios, estaban ahí y estábamos dispuestos a tomar un montón de iniciativas que implicaban sacrificios que van como por lo colectivo, ¿no? Porque por dejar las individualidades, por decir, bueno, no voy a dormir, bueno, voy a venir a aportar este lugar, que yo no estoy tomando mi facultad, yo estoy yendo a cursar y estoy yendo a trabajar y todo eso, y además igual voy a ir ahí a la toma porque apoyo la lucha de tus compañeros, digamos. El momento en el que decidí ponerle el cuerpo a las ideas, por decirlo de alguna manera, es el momento en el que el compañero Néstor nos deja físicamente. Esta era la época del censo, estábamos en la fecha del censo y yo estaba en provincia, en la casa de mi hermana, y vi la noticia en la tele y bueno, no lo podía creer, fue como choqueante y a la vez un resorte me eyectó hacia el colectivo, tomarme el colectivo, ir a la plaza. Y cuando llegué a la plaza estaba toda la gente ahí despidiendo a Néstor, acompañando a Cristina, y algo que me pareció tremendo también fueron los carteles que dejaba la gente en las vallas agradeciéndole, gente que se había jubilado, gente que había conseguido asignaciones, gente que había conseguido que su vida mejore gracias a la gestión de Néstor. Y eso fue emocionante, fue muy emocionante y fue como ver que la gente le reconocía al compañero el trabajo por el cual él había dado su vida. Somos compañeros.